Juanra, vamos a leer este texto. Las invasiones indoeuropeas y semitas en Asia. Aunque comúnmente usemos el término tradicional y judeocristiana, la cultura occidental es histórica y lingüísticamente fruto de un proceso cultural semítico indoeuropeo. La expansión de los pueblos indoeuropeos desde las estepas rusas no solo produjo hacia el occidente de Europa, también avanzaron hacia el sur y hacia el este, dejando a su paso un reguero de muerte y destrucción desde Oriente Próximo, hurritas, casitas, hititas, hasta el Valle del Indo, arios, y la cuenca de Tarim, tocarios. Por las rutas todavía no bien individualizadas y tal vez múltiples, llegaron a la meseta de Irán, a los oasis de Asia Central y a los contrafuertes y valles del Pamir. Algunas tribus avanzaron más aún. A través de los pasos del Hindu Kush, penetraron en el subcontinente indio e irrumpieron en el valle del Indo. Continúa Chelo. Pero he aquí que entra en escena en nuestro relato unas culturas de similar cosmovisión a la indoeuropea, pero de distinto origen geográfico. Los pueblos semíticos, acadios, asirios, hicsos, hebreos. Dichas culturas pueden considerarse como el segundo foco mundial de donde surgieron los pueblos patriarcales primitivos. Los paralelismos con los indoeuropeos son más que evidentes. Son pastores nómadas, ovejas y cabras. En vez del caballo han domesticado el camello, con el que pueden recorrer grandes distancias. Son patriarcales, jerárquicos, adoran a dioses masculinos, etc. Así los describen Anne Baring y Jules Castor en su libro El mito de la diosa. Los arios no fueron las únicas tribus que amenazaron la cultura de la diosa en Oriente Próximo. Hacia el oeste de Mesopotamia hay un vasto desierto que por el norte alcanza Siria y por el sur el extremo sur de Arabia. Fue esta región, tan radicalmente diferente de los valles fértiles del interior y de las tierras nutridas por grandes ríos, el lugar del que surgieron todas las tribus semíticas conocidas y mencionadas a lo largo de las edades de bronce y el hierro. Entre ellas se hallaban los acadios, que se establecieron en el norte de Sumer y que finalmente también se hicieron con el control de las ciudades del sur bajo rey Sargón. Bajo su rey Sargón. Bajo su rey Sargón, 2300 antes de nuestra era. Los amorreos babilónicos, cuyo rey Hammurabi, 1800 antes de nuestra era, es famoso por su código de leyes. Otro grupo de amorreos conquistó la ciudad de Jericó, cerca del 1450 antes de nuestra era, dejándola en ruinas. Fueron luego sucedidos por los cananeos, pero sucumbieron ante los asirios, 580 antes de nuestra era, que había tomado Babilonia en el 1100 antes de nuestra era, extendiendo su inmenso imperio sobre sus aterrorizados vecinos. Gracias, Chelo. Sales, continúa tú, por favor. Es sobre la Sí. similitud de los pueblos semíticos y los indoeuropeos, el arqueólogo James Malone apunta: entre la expansión de los pueblos indoeuropeos y la expansión de los pueblos semíticos hay notables analogías. Ambos grupos de pueblos fueron en su origen grupos nómadas y pastorales, cuyo hábitat se hallaba en las lindes de los primeros focos de civilización. Ambos emigraron, recorriendo miles de kilómetros y conquistaron los grandes centros de las civilizaciones agrícolas y urbanizadas. En Mesopotamia, las grandes oleadas semíticas sustituyeron a los sumerios. Ambas irrumpieron en los escenarios de Asia Menor y del Oriente Medio aproximadamente en el mismo periodo, durante el tercer milenio antes de nuestra era. Los hititas indoeuropeos y los asirios semitas, al parecer, se encontraron en Cannes, en la Anatolia Central, 1900 antes de nuestra era. Gracias, Alex. Rosario, continúa tú, por favor. Pero sobre todo, tanto los pueblos indoeuropeos como los pueblos semíticos tenían estructuras sociales rígidamente androcráticas.
En sus ritmos eran frecuentes las invocaciones a los dioses de la tribu, de la guerra y de la conquista. Muy similares fueron los conflictos sociales y espirituales que generó su encuentro-choque con las poblaciones agrícolas y guilánicas que vivían en Europa y el Oriente Medio en la época de sus invasiones. Al igual que en la vieja Europa, Whole Europe, también Mesopotamia conserva la memoria de un tiempo de paz y abundancia bruscamente interrumpido. También los sumerios veneraban a una diosa creadora similar a la de sus vecinos, los elamitas. Los indoeuropeos no son parientes próximos de los semitas, como demuestra la lejanía de sus hábitats originarios. Sin embargo, las oposiciones androcrático versus guilánico, ganadero versus agricultor, nómada versus urbano, definen una polarización fundamental entre indoeuropeos y semitas, por un lado, y las poblaciones de la Europa neolítica, del Oriente Medio, presemítico y de la India prearia, por el otro. Gracias, Rosario. Pensad que entre el 4000 y el 2000, en Sumeria se desarrolla la técnica agrícola con tal sofisticación, que prácticamente toda la tierra que hay entre el Tigris y el Éufrates estaba labrada. Y una granja sumeria tenía ratios de productividad tan grandes como una granja nuestra en los años 40. Es decir, esa gente había conseguido una técnica, una tecnología agrícola basada en la cooperación, cooperación no quiero decir que sea voluntaria, quiero decir, digamos, que en el trabajo a gran escala colectivo, ¿no? Habían conseguido unas técnicas de trabajo y unos desarrollos productivos que podrían asombrar perfectamente al resto del mundo durante los siguientes milenios. Los sumerios desarrollaron un sistema de arado y siembra, que lo vimos hace un par de meses atrás en alguna de las sesiones, un sistema de arado y siembra que ahora se está intentando volver a utilizar. Era un pueblo tan sofisticado, tan rico culturalmente, que cuando estos pueblos indoeuropeos se enfrentaron a ellos, no había comparación posible, ni en la urbanización, ni en la civilización, ni en los recursos tecnológicos, ni en la organización social. No había comparación posible entre ninguno de ellos. Pero estos pueblos agrícolas tenían una gran debilidad. Su riqueza y su enorme poderío tecnológico también era al mismo tiempo su talón de Aquiles. Y lo veremos a lo largo de la sesión, esa debilidad de estos pueblos se basaba precisamente en su poca capacidad de movimiento y en unas defensas muy débiles en comparación con grupos armados nómadas que estaban especializados en la guerra frente a estas colectividades agrarias, ¿no? Como la egipcia o como la sumeria. Continúa la lectura, Loles. En su libro Mitología Occidental, Joseph Campbell nos describe la profunda transformación cultural que produjeron estas dos culturas patriarcales. Hacia finales de la Edad de Bronce y de modo más intenso en los albores de la Edad del Hierro, en el 1250 a.C. de nuestra era en el Próximo Oriente, la antigua cosmología y las mitologías de la diosa madre fueron transformadas, reinterpretadas y en gran medida hasta suprimidas de forma radical por aquellos guerreros patriarcales tribales, inesperados intrusos cuyas tradiciones nos han llegado principalmente a través del Antiguo y Nuevo Testamento y de los mitos de Grecia. Dos matrices geográficas extensas fueron las tierras de origen de estas oleadas de guerreros insurgentes. Para los semitas, los desiertos sirio-árabes, donde como nómadas errantes pastoreaban rebaños de cabras y ovejas, y más tarde dominaron al camello.
y para las estirpes heleno-arias, las extensas planicies de Europa y del sur de Rusia, donde apacentaban sus manadas de ganado y donde pronto domesticaron al caballo. Ahora está perfectamente claro que antes de su violenta irrupción acaecida en la Edad de Bronce tardía y en la Edad de Hierro temprana, en los viejos lugares de culto del mundo antiguo había prevalecido una visión de la naturaleza y de las necesidades de la vida esencialmente orgánica, vegetal y no heroica. Dicha visión resultaba completamente repugnante para quienes la lanza de combate y el pillaje, no la paciente labor de la tierra, eran fuentes de riqueza y gozo. Juan, adelante. Anne Baring y Jules Crawford, en su libro El mito de la diosa, comentan: como consecuencia de las invasiones arias y semíticas, las actitudes ante la vida y la muerte se alteraron radicalmente. Se alteraron radicalmente. En tanto que se sentía que no se podía confiar en la vida y la muerte violenta se convirtió en la norma antes que en la excepción. Así, una relación con la naturaleza de muchos miles de años de antigüedad sufrió una conmoción al dejar de sentirse la gente segura en sus aldeas y buscar refugio primero en pequeñas ciudades y luego en grandes ciudades cercadas con muros inmensos. Un nuevo grupo social, el de los guerreros, hizo su aparición y el anterior grupo de granjeros se convirtió en poco más que en siervos. Recordemos que desde Cataluyuk a la ciudad amurallada de Uruk hay 2000 años de distancia. En Cataluyuk no encontrábamos jerarquía social, no hay restos que muestren una gran estratificación, ni siquiera una poca estratificación, mientras que cuando llegamos ya a las ciudades del 2000, son ciudades fuertemente estratificadas que funcionan en base a servidumbre y esclavitud, y donde hay ya una casta de guerreros, una casta militar, que es la que se ocupa teóricamente de la defensa y de paso pues también pues de la represión, no solamente de la defensa, ¿no? Y habíamos señalado que eso en Egipto había ocurrido más tarde. Ya veremos luego por qué. Continúa, Juan. Resulta esencial distinguir entre la visión y los valores de las tribus arias y semitas y los de aquellos pueblos que habían sido agricultores asentados durante miles de años, en apariencia de forma más o menos pacífica. Nada menos que nuestra visión de la naturaleza humana está en juego. Hemos de atender a los valores destructivos de estas tribus nómadas como específicos de su propia apariencia de la vida o como representativos de toda la raza humana. Como herederos de ambas experiencias, la del Neolítico y la de la Edad de Bronce, tenemos dos almas históricas dentro de nosotros. Una con la visión de la vida que prevaleció antes de la Edad del Bronce y la otra fraguada en el crisol de aquella edad aterradora. Es posible que hayamos aceptado de forma crítica que solo una de estas visiones es intrínseca a la naturaleza humana, el paradigma de los vencedores, antes que preguntarnos si fue algo que nos fue impuesto hace tanto tiempo que ahora parece natural. Pareciera como que la visión del mundo que a nosotros nos ha llegado, la del Homo homini lupus, que diría Hobbes, ¿no? El hombre es lobo para el hombre, y todo es violencia, y hay que resguardarse y levantar murallas y defenderse, y el que tira y el que pega primero pega dos veces, en fin, todo ese discurso, bueno, pues pareciera que es un discurso que se impone, no digamos que recientemente, porque tiene ya 4.000 o 5.000 años de antigüedad, pero digamos que es un discurso que no casa con las organizaciones neolíticas previas a estas grandes oleadas migratorias y a estos enfrentamientos entre pueblos, ¿no? Pareciera como que este Homo homini lupus tiene que ver más bien con la competencia por recursos escasos y por la violencia organizada a gran escala que con las organizaciones agrarias previas a ese periodo, ¿no? Continúa la lectura, Juan Viñoles, por favor. En las siguientes imágenes podemos ver 3 ejemplos de distintas representaciones de la gran diosa preindoeuropea
que presidía el universo simbólico de los territorios que invadieron las culturas indoeuropeas y semitas. De izquierda a derecha, 1. Representación de Inanna en Sumeria, reina de la tierra y el cielo. Relieve de Gurney, Irak. Recordáis a Inanna, ¿no? Sí. Inanna era una mujer de armas tomar, ¿no? Que a nadie, algo absolutamente inconcebible en cualquier otra religión, ¿no? Es decir, Inanna es un héroe en femenino con mayúsculas, ¿no? Las garras de los pies. Adelante, Juan. 2. Representación de Cibeles en Anatolia, entronizada junto a sus leones. Katabuyuk, Turquía, 6000 a.C. Aquí tenéis una imagen de una mujer sobre 2 leones, ¿no? Sí. Y la señora evidentemente no tiene ningún afán guerrero, ¿no? Es decir, está muy cómoda en su sillón, ¿no? Con él. Y en actitud de amamantar a los leones. Totalmente. Siguiente. Representación de Shakti en Indostán, Harappa, Pakistán, 5000 a.C. Harappa, otra cultura previa, ¿no? No hay ningún afán guerrero en ninguna de estas 3 figuras, ¿no? Quizás Inanna, pero en Inanna más que guerra, lo que hay es poderío, ¿no? Lo que muestra Inanna es potencia, capacidad, ¿no? Más que espíritu guerrero, ¿no? Adelante, Juan. Testimonio de la barbarie en los textos antiguos. A diferencia de las invasiones indoeuropeas en el continente europeo, de la que carecemos de documentos que narren lo que allí sucedió, en Oriente Próximo y en el Indo sí tenemos un testimonio explícito en el arte y los textos sacros sobre la barbarie y crueldad sin límites que practicaron los pueblos patriarcales sobre las poblaciones nativas pre-indoeuropeas. Esta nueva visión del mundo quedó perfectamente reflejada, por ejemplo, en la literatura asirio-babilónica, en el Antiguo Testamento o en el Mahabharata hindú. Comencemos por Asiria. Gracias, Juan. Asiria, que eran, lo tenéis aquí en el norte de Mesopotamia, la ciudad de Asur. Asiria era un lugar, Asur era un lugar pobre. Era eran pequeñas ciudades que vivían del comercio. Eran ciudades de mercaderes. Trapicheaban llevando cosas desde Canaán, desde Siria a Mesopotamia, ida y vuelta, es decir, mercaderes. Y como tales, vivieron sometidos a los distintos imperios fluctuantes que fueron apareciendo por toda la región a lo largo de los siguientes 1000 años. Entre el 3000 y el 1500, los asirios fueron un pueblo gris, un pueblo sometido y iba sobreviviendo, trapicheando pues, con unos y con otros, pues, acomodándose a quien mandaba en cada momento. Pero a partir del 2000, cuando se producen las invasiones indoeuropeas, Asiria empieza a coger cierta preeminencia en esos enfrentamientos. Y cuando llega finalmente las invasiones del 1200, ya de los pueblos del mar y el desbarajuste completo de toda la región, toda esta zona va a cambiar completamente su configuración, porque los asirios van a ser los únicos que aguanten el empuje de los invasores. Y lo van a hacer al precio de embrutecerse tanto como los invasores. Y al precio de asumir un salvajismo y una brutalidad tan grande como la de los invasores. A partir de ese momento, lo que nos va a llegar de los asirios es que eran unos salvajes y unos criminales y unos genocidas. Bueno, pues ese fue el precio que tuvieron que pagar, o ese fue el precio que pagaron para poder hacer frente
a lo que se les había venido encima y que los demás pueblos de la región no fueron capaces de soportar. Un imperio tan poderoso como los hititas se derrumbó. Imperios tan poderosos como el de Babilonia se derrumbaron. No pudieron aguantar la violencia a la que estas invasiones les sometían. Los asirios sí, pero claro, pero siendo tan brutales y tan salvajes como los que venían a por ellos, ¿no? Rosa, por favor, continúa tú la lectura. Textos asirios. La época que los libros de historia de principios de este siglo solían designar admirativamente como gran era de los imperios babilónico y asirio, estuvo marcada por la más bárbara de las crueldades. Cuerpos desollados vivos, ojos arrancados y miembros amputados, miles de prisioneros enemigos asesinados. Esto creó, más que ninguna otra cosa, una compulsión hacia la agresión. La mayoría de los hombres tenían que ser guerreros. Defendían la comunidad, vengaban a los muertos, honraban su apellido. El rey en particular tenía que ser un guerrero poderoso, como David. En honor a este, los guerreros danzaban y entonaban cánticos que decían: Saúl mató a millares y David sus miríadas. La crueldad se convirtió en virtud y la barbarie en modo de vida. La guerra se consideraba natural y justa, camino digno de monarcas, que un hombre debía seguir si quería servir a sus dioses, a su rey y a su país. El ideal de conquista forjó los lazos de una conciencia tribal, llegando a impregnar el arte. Este se hizo eco de reflexiones que eran, por lo demás, universales, como puede verse en las aparentemente interminables filas de guerreros idénticos tallados en tablillas asirias que se dedicaban a la destrucción. Anne-Baring y Jules Gaspard, El mito de la diosa. Esta es una pequeña muestra de las traducciones de algunos textos asirios sobre las guerras que emprendían. Así podemos comenzar, por ejemplo, por lo que dijo Sennacherib, rey de Asiria, 704 al 681 antes de Cristo, antes de nuestra era, sí, al conquistar Babilonia. No dejé a uno solo, joven o viejo. Con sus cadáveres llené las anchas calles de la ciudad. Los bienes de esa ciudad, plata, oro, piedras preciosas, efectos personales, pertenencias, los consideré el botín de mi pueblo, que como suyos los tomaron. Los dioses que moran en su seno fueron apresados y aplastados por las manos de mi pueblo, que se llevó sus efectos y pertenencias. Un nuevo dios legitimaba la barbarie. Era Erra, el dios asirio de la muerte. Este es un extracto de un poema épico sobre este sanguinario dios. No respetes a ningún dios, no temas a ningún hombre. Da muerte tanto a jóvenes como a viejos, al lactante y al bebé. No dejes a ninguno. Y esto es lo que decía el hijo del rey Sennacherib a Surbanipal, 668 al 626 antes de nuestra era. Entonces yo, como ofrenda para Sennacherib, haré viva a esta gente. Asé, debe ser. Asé viva a esta gente. Su carne di de comer a los perros, los cerdos, los buitres, las águilas. Tomé los cadáveres de la gente a la que Erra había derribado y aquellos cuyas vidas habían sido abatidas por el hambre y la hambruna. Aquellos huesos yo saqué de Babilonia, Cuta y Sipar, y los arrojé en montones. Gracias, Rosa. Pepa, continúa tú, por favor. De Asurbanipal también parecen ser estas palabras. Mis carros de guerra aplastan a los hombres y las bestias y los cuerpos de mis enemigos. Los trofeos que conquisto están hechos de cadáveres humanos, de los que he arrancado los miembros y las cabezas. Hago cortar las manos a todos los que prendo vivos. Por su parte, según otro texto asirio,
Ashurnasirpal II relataba así sus hazañas. Levanté un pilar en la entrada de la ciudad para colgar los pellejos de los príncipes a los que hice arrancar la piel. Algunas pieles estaban en el pilar, otras colgadas con estacas a su alrededor. A algunos rebeldes solo les hice descuartizar. A continuación se puede ver una recopilación de imágenes de las famosas tablillas asirias. Vamos a ver en el Antiguo Testamento qué es lo que había. Continúa la lectura, José María. Independientemente de que el libro de Josué describa o no, con su fiero tribalismo, lo que realmente sucedió cuando los hebreos penetraron en Canaán, sin duda refleja los valores de los hebreos semitas que lo escribieron. En el Éxodo, Yahvé guía al pueblo de Israel a través del desierto hacia la tierra prometida de Canaán, una tierra de la que fluye leche y miel. Aquí habla como un Dios tribal que guía y dirige a su pueblo hacia la tierra que ha escogido para ellos. Pero este Dios es también un Dios guerrero, a la manera aria. Su pueblo es, por encima de todo, guerrero. Habló Yahvé a Moisés y le dijo: destruiréis todas sus imágenes pintadas, destruiréis sus estatuas de fundición, demoleréis todos sus altos. Os apoderaréis de la tierra y habitaréis en ella, pues os doy a vosotros todo el país en propiedad. Qué suerte, ¿no? Bien. Di a los israelitas: cuando paséis el Jordán hacia el país de Canaán, arrojaréis a vuestra llegada a todos los habitantes del país. En el libro de Josué también habla como un espíritu guerrero ancestral, instruyendo a su pueblo y especialmente a sus heroicos líderes guerreros sobre cómo hacer la guerra. Yahvé, tu Dios, la entregará en tus manos y pasarás a filo de espada a todos sus varones, las mujeres, los niños, el ganado, todo lo que haya en la ciudad, todos sus despojos, los tomarás como botín. Comerás los despojos de tus enemigos que Yahvé, tu Dios, te ha entregado. Así has de tratar a todas las ciudades muy alejadas de ti, que no son de las ciudades de estas naciones. En cuanto a las ciudades de estos pueblos que Yahvé, tu Dios, te da en herencia, no dejarás nada con vida, sino que lo consagrarás al anatema, a hititas, amorreos, cananeos, pericitas y jebuseos, como te he mandado Yahvé, tu Dios. Segundo, el mandato divino. Siguiendo el mandato divino, el libro de Josué registra que en Jericó consagraron al anatema todo lo que había en la ciudad, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, ovejas y asnos, a filo de espada. Prendieron fuego a la ciudad con todo lo que contenía. Carl Jung comenta acerca de Yahvé: la ausencia de moralidad humana en Yahvé es un obstáculo que no puede ser pasado por alto. Echamos de menos la razón y los valores humanos, esto es, dos características principales de una mente humana madura. Es la imagen de una especie de demonio de la naturaleza que al mismo tiempo la de un primitivo cacique, aumentando hasta alcanzar un tamaño colosal, precisamente el tipo de concepción que se podría esperar de una sociedad más o menos bárbara con granos salis. Estaba leyendo José María y iba a leer Luisa, ¿verdad? Sí. Valle del Indo. Una rama de los indoeuropeos de las estepas avanzó unos 4.000 años hacia el suroeste y tras pasar el famoso paso de Kiper, llegó finalmente hasta el Valle del Indo, donde existía una extraordinaria y pacífica civilización. La población indígena drávida había desarrollado por entonces en el Valle del Indo y zonas adyacentes del noroeste del Indostán una civilización neolítica que alcanzó un altísimo grado de desarrollo, del cual dan testimonio las excavaciones arqueológicas en las ciudades de Harappa, actual provincia de Punjab, y Mohenjo-Daro, provincia de Sindh. Un momentito, Luisa, ¿recordáis que esto estuvimos viendo? Estuvimos viendo los restos de Harappa y de Mohenjo-Daro. Y una de las cosas que nos llamó la atención, tanto en Harappa como en Mohenjo-Daro, cuando lo estudiamos, fue
la ausencia de estratificación. Nos llamó poderosamente la atención la enorme sofisticación de esa civilización en combinación con una organización prácticamente igualitaria, ¿no? Adelante, Luisa. La arquitectura y la planificación urbana de estas ciudades era verdaderamente asombrosa para su época y de hecho la segunda poseyó un sistema de acueductos y cañerías al que, al decir de los arqueólogos, tendrían mucho que envidiar las ciudades occidentales de la actualidad. En el siguiente artículo del periódico El Confidencial podemos comprobar cómo las culturas preindoeuropeas del Valle del Indo eran muy similares a las de la vieja Europa. Descubren una civilización que vivió sin guerras ni desigualdad durante 700 años. Qué horror. Como se aprecia en la imagen, el arte simbólico drávido era muy similar al de la vieja Europa, incluidas las estatuillas femeninas. Los pueblos drávidas tenían una organización socal matrifocal, eran llamados por los arios pueblos de la tierra y de la serpiente. Los arios se llamaron a sí mismos hindúes, que deriva del sánscrito Sindo, río Indo. Según la mitología hindú, el dios del cielo Indra decapitó a la diosa drávida Danu y el hijo de Indra, el dios Virta, decapitó a las dos serpientes creadoras del pueblo drávida. Desde entonces, la población indígena ocupa el último escalón de la sociedad de castas hindú, los intocables. Así nos lo explica Elías Capriles, el resurgimiento de la sociedad de castas hindú. En el que fuera quizás el momento más importante y quizá el más nefasto del desarrollo de la India, los relativamente pacíficos y sumamente sofisticados dravidianos, junto con otros de los pueblos que habitaban en el Indostán, fueron invadidos y conquistados por los belicosos y rústicos indoeuropeos. Triste como pudo haber sido este evento, fue como resultado de la interacción entre los brillantes conquistados y los bárbaros conquistadores que surgió la síntesis cultural que durante los últimos milenios ha constituido la civilización de la India. Gracias, Luisa. Mercedes, continúa tú. El sistema de castas surgió de la necesidad que sentían los indoeuropeos de mantener los privilegios que la conquista sobre los preindoeuropeos les habían proporcionado. La casta suprema, que se llamó Brahmana y adquirió funciones sacerdotales, agrupó a quienes tenían una mayor proporción de sangre indoeuropea, lo cual fue justificado en el Rigveda 90, diciendo que ellos surgieron de la boca de Purusa, el alma universal. Fijaos cómo el Rigveda justifica la estructura de castas, ¿no? en la India. Nos dice, la casta suprema, los brahmanes, que tienen funciones sacerdotales, agrupa a quienes tienen el mayor porcentaje de sangre indoeuropeo, ¿no? Continúa, por favor. La casta inmediatamente inferior, que se llamó Kshatriya y se transformó en la nobleza a cargo de las funciones de Estado y de guerra, agrupó a quienes tenían una proporción un poco menor de sangre indoeuropea, y la mitología del Rigveda justificó sus privilegios afirmando que los mismos habían surgido de los brazos de Purusa. La casta vasilla de los artesanos y comerciantes agrupó a quienes tenían todavía más sangre preindoeuropea, los cuales, según el mito, habrían surgido de los muslos de Purusa, mientras que la casta Sudra de los sirvientes y agricultores comprendió a quienes tenían una cantidad todavía mayor de sangre preindoeuropea, que habrían surgido de los pies del alma universal. Es decir, la boca, los brazos, ¿no? Los muslos y los pies es lo que define las cuatro castas, ¿no? Adelante, y vamos a ver, y los que no son ninguno de ellos, ¿qué les pasa, Mercedes? A quienes no tenían nada de sangre indoeuropea se los declaró intocables, ya que no habiendo surgido de la división del alma universal, no poseían el principio divino que hacía posible la plena práctica de la religión,
y al más mínimo contacto con ellos haría que cualquier hindú perdiese su casta. Elías Caprile, ¿qué somos y a dónde vamos? Paco, termina tú el texto. El libro sagrado de los hindús, el Rig Veda, es el texto indoeuropeo más antiguo que se conoce y se suele aceptar que procede de la época de la invasión aria del Indo. Sus páginas reflejan un proceso invasor que supuso un conflicto racial y espiritual entre una religiosidad aborigen considerada siniestra y demoníaca y la nueva religiosidad solar y heroica de los invasores arios. Religiosidad solar. Quedaros con esto en la cabeza porque lo veremos luego también. ¿Vale? Adelante. Según el Rig Veda, el líder de la invasión de los arios fue el dios Indra, un dios solar vinculado con el trueno y el rayo a la manera de los grandes y despiadados dioses del panteón clásico indoeuropeo, Thor, Perún, Zeus, Tarón. Tú, Indra, eres el destructor de todas las ciudades, el matador de los Daishu, el prosperador del hombre, el señor del cielo. Indra, el matador de Viritra, el destructor de las ciudades, ha dispersado a los Daishu nacidos de una matriz negra. El dios que destruyó a los Daishu y protegió al color ario. Yo os he preparado un textito que os lo envié con un pequeño resumen que os vamos a hacer juntas ahora. Este resumen de lo que hemos visto para que tengamos una idea de dónde estamos. Porque creo que las cosas hay que verlas en su conjunto para tomar conciencia de la magnitud de la catástrofe que significaron, desde el punto de vista civilizatorio, las invasiones del año 2000. Recordemos que el Neolítico se produce en el 2000 y que entre el 10.000 y el 6.000, con ese tremendo cambio climático que se produce en todo el norte de África y Oriente Medio, la gente pasa del modo de caza y recolección a partir del deshielo, pasan del modo de caza y recolección a la vida relativamente sedentaria en zonas de oasis, cerca de los márgenes de los ríos, las zonas de mucha agua de lluvia, como podían ser las estribaciones de las montañas de los Zagros, el sur de Anatolia, etc. Ahí, en la zona de Mesopotamia, florecen entre el 6.000 y el 5.000 las dos grandes culturas de Jalaf y de Hasuna, que estuvimos estudiando en los meses anteriores. Y en el 5.000, entre el 5.000 y el 3.800, hace su aparición la cultura del Obeid, que en la zona de Ur, al sur de la Mesopotamia, en la desembocadura de los ríos, producto de la llegada de estos pueblos de cabezas negras que son los sumerios. Los sumerios entran en la Mesopotamia desde el norte, desde las montañas, y ocupan la zona del sur en esta nueva cultura que se da en llamar el Obeid. A partir de ahí, los siguientes 2000 años de historia son sumerios. Cuando los romanos quieren presumir de historia, deberían mirar a los sumerios. Cuando los griegos querían presumir de historia, deberían mirar a los sumerios. Cuando los americanos quieren presumir de historia, deberían mirar a los sumerios. ¿Vale? Si es por historia, los sumerios estuvieron ahí en sus distintas fases, como mínimo, entre el 4000 y el 2000. Y en ese periodo, sobre todo a partir del 3200, 3500, como vimos en meses anteriores, se producen pues, los primeros desarrollos civilizatorios, la urbanización, la construcción de zigurats, los grandes templos y
principalmente el desarrollo fascinante de la cerámica de este pueblo, el comercio a gran escala, el regadío, el control de las aguas. Características del lenguaje sumerio: es monosilábico. Es una característica peculiar. Y en función de esa característica monosilábica, ellos construyen su lenguaje escrito cuneiforme. Entre el 4000 y el 3000 tiene lugar en Mesopotamia la organización en ciudades-estado y el desarrollo de la escritura primero en el protocuneiforme, como veis en estas dos tablillas, que son prácticamente dibujos ideográficos, y el comienzo de la Edad del Bronce. La Edad del Bronce no es ninguna tontería, es decir, el concepto de bronce implica un desarrollo tecnológico y una capacidad de organización social para poder transportar materias primas a gran distancia. Pensad que en Mesopotamia no había cobre, ni había arsénico, ni había estaño. Todo esto lo tenían que traer de fuera. Y sin embargo lo traen, ¿no? Lo llevan. Y desarrollan su gran tecnología y su gran capacidad de organización social en unas condiciones en las que cualquier otro pueblo se habría muerto de hambre. Los sumerios no. Y cuando llegamos al 2900, nos encontramos con el diluvio universal. De esto hablamos, porque hablamos de Gilgamesh, hablamos de las tablillas del diluvio, de la gran inundación. Lo que no le habíamos puesto es fecha al diluvio universal. Según las excavaciones de Ur, alrededor del 2900 se puede encontrar una capa de 3 metros de limo, sin ningún otro estrato. En algún momento de esa centuria se produjo una gran crecida de los ríos Tigris y Éufrates, y toda la zona sur, lo que está en amarillo en el mapa, quedó completamente inundado. 500 kilómetros de terreno tapados por 9 metros de altura de agua. Seguramente las poblaciones lo vivieron como algo terrible, que quedaría en la memoria como esa gran inundación que los dioses enviaron para exterminar a todo el género humano. Como no había televisión, ni había WhatsApp, ni había ninguna cosa que te permitiera ponerte en contacto con nadie que estuviera más lejos de 20 kilómetros de tu casa, pues esta gente pues viviría eso como la inundación del mundo completo en su totalidad. Y los supervivientes que pudieron huir a las zonas altas y salvarse como pudieran, alguno con el arca y con los pollos guardados en el bote y todo esto, y salvarse como pudieran, bueno, transmitirían este fenómeno a sus descendencias de aquella manera. ¿De qué manera nos llegó a nosotros? A través del mito de Gilgamesh. Sea como sea, 100 años después, se ve que las aguas bajaron pronto, afortunadamente. Después de los 40 días y 40 noches de lluvia, las aguas bajaron y Uruk en el 2800 ya es, con diferencia, la ciudad más importante de toda la Mesopotamia. Uruk no solamente construye el templo blanco, lo recordáis, este gran tel de escalinatas enormes, sino que en Uruk nos encontramos los sellos cilíndricos típicos de la Mesopotamia y la consolidación completa de la escritura cuneiforme. Por supuesto, han dado el salto del cobre al bronce, ya tienen el torno de alfarero y tienen la rueda. Una rueda que lógicamente se utiliza como para animales de tiro. Todavía ellos utilizan buey, asno, el caballo no lo conocen. Y según la mitología es cuando Gilgamesh amuralla la ciudad de Uruk. Aquí tenéis un ejemplo de una lanza sumeria, los sellos y distintos grabados.
Pero esto es, perdón, vuelvo atrás. Esto es en el 2800, ¿verdad? Uruk. Potencia regional. ¿Sí? En el 2700 la potencia regional es Kish. En el 2700 Kish ha barrido a Uruk y lo ha sometido. Y se produce el amurallamiento de la mayor parte de las ciudades sumerias. Pero eso es en el 2700. ¿Sí? En el 2600 la ciudad dominante vuelve a ser Ur. Ahí tenéis el estandarte, que lo vimos también hace unas semanas atrás, el estandarte de Ur, en el 2600. Luego veremos el estandarte de Ur, porque tengo algunas fotos que os quiero mostrar de ampliación, de algunos detalles del estandarte. Aquí tenéis un detalle del carro de guerra, lo que era el carro en la época en la que estaba tirado por asnos o por bueyes, ¿no? Son carros de 4 ruedas, ¿lo veis, no? Nada que ver con el carro de guerra de Ben-Hur, ¿verdad que no? Es otro concepto de carro, ¿vale? Estos son carros más bien para llevar avituallamiento, para llevar gente, pero no son carros para combatir encima de ellos, ¿vale? Entre otras cosas porque los asnos se cansan, ¿vale? Eso en el 2600. En el 2450, 150 años después, tenemos aquí la estela de los buitres. Lagash es la ciudad que ha conseguido la hegemonía en Mesopotamia. Kish, Lagash, Ur, Uruk, cada 100 años, los que creen, los reyes que se creen emperadores del mundo y dominadores de la tierra por el resto de la historia, cada 100 años estas ciudades van cayendo unas en manos de otras. Aquí tenéis la estela de los buitres en las que Eannatum lleva a sus tropas sobre la impía ciudad, ¿cómo se llama la otra? Joder, de Uma, sobre la impía ciudad de Uma. Aquí Eannatum lleva a sus tropas, los lleva a la victoria sobre Uma y hace esta estela, que es la estela de los buitres. Ahí tenéis a los buitres comiéndose las costillas de los vencidos. Eso en el 2450. En el 2380, es decir, apenas han pasado 30 años, los descendientes de Eannatum se han vuelto ilustrados, se han vuelto gente sofisticada. Urukagina hace el primer código legal, Sara, atenta, muy interesante, hay condonación de deudas para evitar la esclavitud, se hacen amnistías, reparto de grano, reducción de impuestos, reducción de desigualdades, se ordena la protección de huérfanos y viudas, se obliga a los ricos, cuidado, se obliga a los ricos a pagar por lo que consumen. Casi socialista, ¿no? Es el código, ¿no? Oiga, usted es rico, usted ha consumido algo, usted ha encargado un trabajo, usted lo tiene que pagar. No porque sea rico, porque sea de la aristocracia, usted se puede ir de rositas. Y además, atención a la segunda parte, le quita a los pobres la obligación de tener que vender. Fijaos qué tremendo, qué moderno, ¿no? Qué absolutamente revolucionario es este código. Bueno, pues duró poco, ¿vale? Sí, con esta pasta, Urukagina no podía durar mucho tiempo. Sí, estaba claro que era la nueva política, no podía funcionar mucho. Además, del tipo se le ocurre luchar contra la corrupción y cosas así. Bueno, Urukagina lo barren inmediatamente. En 2380, en 2350, esto en 2370, ¿verdad? Bien, en 2350, 20 años después,
Lugalsaguesi derrota a los anteriores y construye la mayor potencia regional de la época. Aquí tenéis el imperio de Lugalsaguesi abajo, sobre Uma, en 2350, prácticamente ocupa toda la zona sur de Mesopotamia y le marca distancia a Elam al otro lado del Golfo y de las montañas de los Alpes. Eso en el 2350. Pero resulta que en el 2350 los acadios en la ciudad de Akkad son nómadas semitas, descendientes de Sem, de ahí que la palabra semita, según la Biblia, que han llegado desde 400 o 500 años antes. Esta gente se mantiene más o menos latente, estos acadios, en la zona norte de Mesopotamia. Ahí hay un señor, Sargón, que probablemente, ha pasado en la historia como el primer imperialista. Sargón es un personaje interesante porque parece sacado de Ciudadanos, ¿no? Podría ir en la lista de Madrid ahora para las elecciones de mayo. Este señor, según las anécdotas, era hijo ilegítimo de una madre de buena familia que, avergonzada y no pudiendo confesarle al marido, no se sabe cómo oculta al niño durante 9 meses, pero el asunto es que avergonzada, cuando el niño nace, lo mete en un bote de juncos, hecho de juncos, y lo tira flotando al río Tigris, en el primer fenómeno conocido de exposición que nosotros tenemos, ¿no? Es decir, es la primera narración histórica que tenemos de una exposición de este tipo, aparte de la de Isis, que pudimos ver en Egipto, es este caso, el de Sargón, ¿no? Resulta que Sargón, la madre lo envuelve en paños de lino y lo tira al río flotando para que los dioses hagan con el niño lo que tengan que hacer, ¿vale? Pues resulta que Sargón acaba trabajando en Kish como camarero, ¿vale? en un ejemplo de emprendurismo mayúsculo, ¿no? Este señor pasa de camarero a ministro del rey y en un momento en el que el rey se pone tonto, le hace un golpe de estado y se queda con el reino se queda él pues de rey de la ciudad. Y se hace nombrar Sargón, que Sargón quiere decir legítimo o paradoja, ¿no? Sí, se ve que él tenía su puntito, su regomello, ¿no? Con respecto a lo que decían de él, y entonces él dice, oye, de ahora en adelante que me llamen el legítimo, ¿no? Y se hace llamar Sargón. Bien, este caso de Sargón es curioso porque este caso del niño arrojado al mar, del niño arrojado al río por la madre avergonzada, lo vamos a ver repetido en sucesivas mitologías. Por ejemplo, en la de Edipo, en la de Perseo, ¿no? Edipo rey, ¿no? Que es arrojado al mar también, al río por su madre. En la de Perseo, en Cama, en el Ganges, en Rómulo y Remo, en el Tíber, o en el mismísimo Moisés, arrojado al Nilo, ¿no? Es decir, vemos cómo una anécdota sumeria, en este caso, o mesopotámica, va pasando de generación en generación, cambiando de titulares, pero todo el mundo adjudicándose el fenómeno de la exposición como origen del genio o como origen del líder, ¿no? En este caso. Pues bien, Sargón, independientemente de esto, derrota a Lugalsaguesi, derrota a los elamitas, consolida
la conexión comercial con Egipto, Anatolia y el Indo. Los circuitos comerciales de Sargón llegan hasta el Indio, y el acadio sustituye al sumerio en el registro de la escritura cuneiforme. Lo extraordinario de este pueblo semita, de los acadios, es que, lejos de destruir la civilización previa, lo que hacen es asimilarla. La asimilan y su lengua la colocan bajo la escritura cuneiforme, y la cultura sumeria, todo, incluido la religión, empieza a expresarse en lengua acadia, en vez de en lengua sumeria. Y funda la famosa ciudad de Agadé, que fue el emporio comercial de la época, y seguramente lugar de envidia generalizada, porque Agadé escasamente va a durar 150 años. Agadé será destruida por los gutis en la siguiente generación. El nieto de Sargón, Naram-Sin, es otro tío modesto, también otro emprendedor, se hace nombrar Dios, y además, como en un título que Taina se reirá porque suena a bar extremeño, se hace nombrar rey de las cuatro esquinas, ¿no? Pues en fin, pues este tampoco podía durar mucho. El Naram-Sin se le ocurre en su delirio egocéntrico destruir el templo de Enlil, que era sagrado para dos tribus muy importantes, nómadas, los gutis y los lulbis, y los gutis y los lulbis se la juran. Y como se la juran, no paran hasta destruir Acadia. La destrucción completa de Agadé, si el hijo de Sargón hizo sus desmanes en 2250, en 2215 los gutis habían arrasado la ciudad de Agadé. Y la han arrasado de tal manera, queridas amigas, que todavía hoy no la hemos encontrado. ¿Vale? No dejaron ni los escombros, ¿vale? de Agadé. Para que nos hagamos una idea de cómo estaría de enconado el asunto entre los acadios y los gutis y los lulbis. Pero los gutis son un pueblo bárbaro. Es un pueblo que no tiene recursos para la organización correcta de un imperio del poderío tecnológico y administrativo de sumerio, y en poco tiempo el bienestar general, la riqueza retrocede, hambrunas generalizadas, y el mundo guti pues pronto sucumbe también. ¿Cómo era el mundo en este momento, cuando llegamos al 2100, 2150? Bueno, pues tenemos, frente a la zona que era Sumer en el 3200, la zona naranja, tenemos la nueva dinastía acadia, el imperio acadio, que ocupa prácticamente desde el Mediterráneo hasta el Golfo Pérsico, y separado en el otro lado, estamos en el 2200, al otro lado tenemos Egipto, bueno, pues con pequeños contactos comerciales, esporádicos, pero son dos mundos todavía relativamente separados. En el 2120 tenemos en Lagash a este otro señor, Gudea de Lagash, un señor muy importante, un místico, podría haber sido un Buda o un... ¿Cómo se llama? El gran revolucionario hindú del siglo XX. Gandhi, ¿no? Podría haber sido un Gandhi, un Buda, ¿no? Es decir, un personaje, un revolucionario místico ilustrado. Este señor hizo un gran fomento de obra pública, la religión, la cultura. En todo su reinado no hay registro de guerras. Pensad en lo que os he contado de los 1000 años anteriores, ¿no? Es decir, bueno, en el reinado de este señor, oye, no hay ningún registro de guerras, todo parece ser paz y prosperidad. La dinastía nómada consigue finalmente hacerse
Sumeria, y ese refinamiento que antes se expresaba en acadio, ahora se expresa en guti. ¿Qué le vamos a hacer? Los gutis son derrocados y expulsados de la Mesopotamia. Se ve que los refinamientos no van con el poder militar. Renace con Ur-Nammu el poderío sumerio, va a ser muy breve, con Ur-Nammu. La ciudad de Ur construye ese tremendo sigurat del que todavía hoy nos quedan 2 plantas en la ciudad de Ur, ahí tenéis la foto. Aparentemente tenía unos 40 o 50 metros de altura, el original. Se escribe el código de Ur-Nammu, el más antiguo que nos ha llegado hasta este completo, el que tenemos completo. Aquí se distinguen esclavos de hombres libres. Por primera vez se sustituye el ojo por ojo por la compensación económica. Bueno, pues el poderío sumerio va a durar muy poquito. ¿Por qué? Porque en 2006 Ur es ocupado por los elamitas. Y con esta ocupación de Elam de la ciudad de Ur, los sumerios desaparecen como clase gobernante. El pueblo mismo, el pueblo de la Mesopotamia, deja de considerarse sumerio y se pierde la memoria de la cultura sumeria apenas 100 años después. ¿Cómo se puede fechar tan concretamente en 2006? Porque referencia de año cero no tendría. Por los escritos, por las tablillas escritas, por las tablillas comerciales. Pero se referían a dinastías, a reyes o a... Claro. Todas estas dinastías están fechadas y relacionadas entre sí con tablillas que se cruzan con los mesopotámicos, con los hindúes, con los egipcios. Y entonces la cronología es bastante precisa, ¿no?, en todo esto, ¿vale? Sabemos que en 2006 Ur es arrasada por los elamitas y sabemos que la lengua sumeria deja de hablarse, entre otras cosas, porque deja de escribirse. Se acabó. Desaparece el mundo sumerio. Esta civilización que nos había dado prácticamente 3.000 años de desarrollo y 2.000 años de historia, en 100 años desaparece. Y el sumerio, a partir de ahora, solo se va a utilizar como lengua muerta, igual que el latín en nuestra época, en rituales religiosos. Pero la gente ya nunca más volverá a hablar sumerio. A partir de ahora, las clases dominantes hablarán acadio o los dialectos semitas de la zona durante los siguientes 15 siglos. Os he preparado un texto que me gustaría que alguno de vosotros lea, Sara misma, por ejemplo, de un descubrimiento que acabo de hacer y que quería compartir con vosotras porque sé que hay varias de vosotras que tenéis afán de curiosidad por todas estas cosas. Bueno, pues resulta que sabéis quién es Isaac Asimov, ¿no? Bueno, pues Isaac Asimov, igual que H.G. Wells, 100 años antes o 80 años antes, fueron gente muy culta, muy preocupada por comprender el mundo en el que vivíamos. Igual que H.G. Wells escribió una historia universal que ya es mítica, Isaac Asimov escribió otra historia universal que ya es mítica. Y esta historia universal se llama así, Historia Universal Asimov. ¿Vale? Y está, claro, magníficamente escrita, como todas las cosas de Asimov, y con ese rigor propio de un gran científico como era él, ¿no? Y he extraído de la Historia Universal de Asimov, he extraído este pasaje con respecto al fin de los sumerios. Sara, por favor, léelo. Durante 2000 años, los sumerios habían estado en la avanzada. Habían inventado el transporte con ruedas, la astronomía, la matemática, la empresa comercial, las construcciones de ladrillo en gran escala y la escritura.
casi podría decirse que inventaron la civilización. Pero 7 siglos antes de la guerra de Troya, 11 siglos antes de que se fundara una pequeña aldea llamada Roma, los sumerios, ya cargados de tradición, desaparecieron. Y su existencia misma fue olvidada hasta las grandes excavaciones arqueológicas de las últimas décadas del siglo XIX. Sin embargo, quedó un rastro de ellos en la Biblia, en un pasaje que alude específicamente al periodo de la tercera dinastía de Ur. Hacia el 2000 antes de nuestra era, la cercana muerte de Sumeria era evidente. La pérdida del imperio, el hambre y la ocupación elamita fueron golpes mortales. Muchos emprendedores de Ur debieron pensar que ya no había futuro allí y se dispusieron a partir en busca de mejor fortuna en otras partes. Fijaos cómo lo plantea Asimov, ¿no? Nos dice, ante la destrucción y el caos generalizado por las invasiones y tal, pues hubo mucha gente, especialmente burgueses, tal, porque dijeron, oye, pues vamos a buscar mejor fortuna en otras tierras. Uno de ellos fue importante. Vamos a ver, Sara, adelante. En la Biblia se menciona una de tales emigraciones. Tomó pues Teraj a Abram, su hijo, a Lot y a Sarai, su nuera, y los sacó de Ur, para dirigirse a la tierra de Canaán. Aparece Abraham en la historia, en esta destrucción de la ciudad de Ur. Adelante, Sara. Viajaron a lo largo de la media luna fértil, primero hacia el noroeste hasta la cima del arco y luego hacia el sur, al extremo occidental. Abraham cambió luego su nombre por el de Abraham y según la leyenda fue el antepasado de los israelitas. La Biblia luego describe una incursión realizada por un ejército mesopotámico contra las ciudades-estado de Canaán. Y en el relato se presenta la época de Abraham como la que siguió inmediatamente a la caída de Ur. Sucedió que en aquel tiempo Amrafel, rey de Senar, Arioc, rey de Lasar, Codorlaomor, rey de Elam, y Tadal, rey de naciones, hicieron guerra a... Y pone Génesis 14, 1, 2. Y ahí nos dice Asimov, un nuevo grupo de invasores ha entrado en la Mesopotamia. Y esta ya la dejamos para la semana que viene. El siguiente texto que yo os envié es el mismo, pero sin fotos. Solamente para que podáis ver la velocidad a la que van destruyéndose una ciudad tras otra a lo largo del segundo milenio hasta la llegada de los invasores indoeuropeos. ¿Quiénes son ese nuevo grupo de invasores? Pues bien, ese grupo de invasores va a tener dos líneas. Por un lado, van a ser en el 2100 los amorritas, con su dios Marduk, que van a progresar desde Nínive y Asur hacia el sur. Y por otro lado, pocos años después, los hititas entrarán por Anatolia, medos y farsíes por Irán y los arios por el Indo. Este es el plan para entrar en el siguiente milenio. Lo que a mí me gustaría es que os pudierais hacer en la cabeza una pequeña composición de los distintos participantes en este juego y cómo van evolucionando. Cómo evolucionando en el mal sentido de la palabra, quiero decir. Es decir, cómo se van matando unos a otros a lo largo de esos 1000 años. Porque daos cuenta que esto que os he contado no tiene nada que ver con lo que hemos leído de Egipto. En Egipto, estos 2000 años son como el día de la marmota. Cada centuria es exactamente igual que la anterior, quitando... ¿no? Es decir, Egipto es una nación que durante esos 2000 años es extraordinariamente uniforme,
en el arte, en su historia, en los reyes, su religión, tal, ¿no? Sí. Mientras que Mesopotamia está sometida a unas tensiones brutales y a unos ataques brutales por todos los rincones. Claro, Egipto está aislada. Ah, por eso. Está aislada por el desierto y el mar, claro, y Mesopotamia está en mitad de todo, ¿no? En mitad de todo. Son dos maneras diferentes de enfrentarse a la historia con consecuencias, claro. Entonces, bueno, la semana que viene vamos a ver qué pasó a partir del momento en el que llegaron los amorritas y los semitas a Mesopotamia y Egipto. Vamos a ver qué pasó entre el 2000 y el 1000 en toda la región. Ese es el plan para el viernes que viene. ¿Vale? Muy interesante. Bueno, buena semana, chicas. Oye, ¿el viernes que viene no es Viernes Santo? No. Sí. ¿Sí? Sí. O sea que estás perdiendo facultades teológicas. El viernes que viene, Viernes Santo. Empieza la semana. Las semanas son iguales. Pero es que así no, Semana de pasión. Que hoy es viernes de Dolores, ¿no sabes? así no llegamos a Grecia nunca. Bueno, pero el Mira, Viernes Santo Jorge, no toques el tema. venimos confesados. Naturalmente que no llegamos a Grecia. ¿Es laborable o festivo el Viernes Santo? Es festivo, es festivo. El Jueves Santo sí que es laborable. Pero el viernes. Bueno, pues nada, pues al siguiente, ¿vale? El siguiente vamos a ver qué pasó en la Mesopotamia entre el 2000 y el 1000. Espero que después de tantas fiestas no haya cambiado la historia para el siguiente. Esperemos. Bueno, buena semana, chicas. Bueno, felices Pascuas a todos. Felices Pascuas.